Hola a todos. Hoy nos encontramos con Patricia Verónica Martínez Pérez, quien es técnica en bibliotecología y licenciada en biblioteconomía y gestión de la información por la Universidad de El Salvador. Cuenta con una maestría en gestión de la información documental por la Universidad de La Salle en Colombia. Además, ha complementado su formación con diplomados en formación pedagógica para la enseñanza superior, preservación digital, archivística y gestión documental. A la vez se desempeña como docente universitaria en la asignatura de Fundamentos de Archivo y curso de especialización de Gestión Documental y Administración de Archivos de la licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información de la Universidad de El Salvador. Ha participado activamente en espacios profesionales y actualmente es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos y obtuvo recientemente una mención honorífica por la tesis de maestría. Tiene una trayectoria de 22 años de experiencia profesional en el ejercicio profesional y académico en las disciplinas de biblioteca y archivos y hoy está como invitada especial a este canal porque nos va a hablar un poco sobre el desarrollo de la archivística en El Salvador. Entonces, primero que nada, gracias por aceptar la invitación, Verónica. Yo estoy muy feliz de tenerte aquí porque del Salvador casi no conozco a nadie. Entonces, qué bueno que estés acá para contarnos un poco sobre eso. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida al canal. Muchas gracias, estimada Nelly, y a usted por la invitación y por promover siempre este aprendizaje entre profesionales de la información y que mejor que en los que hacemos este servicio en los archivos institucionales. Gracias. Así es, Verónica, gracias a ti. Y aprovecho también para invitar a quienes no se han suscrito al canal para que lo hagan ahora mismo y puedan seguir disfrutando de ese tipo de entrevistas. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pregunta y es que me gusta como saber, obviamente, pues como yo soy colombiana, tengo referente a Colombia. En Colombia llamamos a la archivística archivística, pero en otros países de habla hispana la denominan con otros nombres. Entonces quisiera saber cómo la reconocen en El Salvador. Y aquí en El Salvador prácticamente somos como, tenemos influencia, ¿verdad? De los países europeos y de otros latinoamericanos que ya van más avanzados en esta rama, ¿verdad? En esta disciplina. Acá generalmente se conoce como archivística, pero llama la atención porque hay cierta, la legislación que la menciona, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, hace referencia a archivología, pero de ahí en adelante los documentos que emite el Archivo General de la Nación o el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante los lineamientos de gestión documental y archivos hacen referencia a archivística. Entonces, a nivel de todos los profesionales de la información en las unidades de archivo, lo reconocemos como archivística. Hay, digamos, no existe una carrera específica en archivística en nuestro país, pero sí existen instituciones públicas y privadas que están impartiendo diplomados o cursos especializados en gestión documental y administración de archivos y hacemos referencia a la archivística. Entonces acá yo me fijo en la teoría que existe desde España, como Antonia Heredia, se habla de archivística y de archiveros. Acá es archivística y archivistas. Entonces, archivero quizás lo relacionamos más al mobiliario y al profesional que está en ese puesto de organizar la información como archivista, ya sea empírico o también de manera profesional. Muy interesante, muy parecido a Colombia, excepto pues que la ley de libre acceso pues lo menciona distinto. En el caso de Colombia, sí, en todo lado nosotros hablamos de archivística y archivistas, de diferentes Mm, niveles académicos, pero archivistas. sí. Gracias, Verónica. Bueno, y vamos con la segunda pregunta y es si ustedes cuentan con un archivo general de la Nación y cuáles son las principales funciones de ese archivo general de la Nación. Y hay un archivo general de la Nación. Este archivo ya lleva más de 70 años, me parece que son 77 años en específico que ya tiene funcionando desde que se crea y dentro de sus funciones principales o esenciales que menciona en la del Archivo General de la Nación, pues es similares a las que tienen los diferentes archivos generales de la nación que existen en Latinoamérica, que otros son llamados archivos nacionales.
Entonces, aquí es Archivo General de la Nación y su función principal es la de conservar, describir o velar por la información histórica que se genera en las diferentes instituciones del Estado, en las municipalidades. Así también hace referencia a la función que tiene este archivo en cuanto a, a velar porque no se destruya información sin la debida, digamos, verificación o valoración, contando con un dictamen de este archivo. En su misma ley, lo menciona de que si una entidad desea realizar eliminación de documentos, debe solicitar al Archivo General de la Nación como un apoyo técnico para que vayan a verificar esta entidad, miembros de esta entidad, que no se vaya a eliminar documentos que tengan algún valor histórico. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública también respalda esta función del Archivo General de la Nación. Cuando emite sus lineamientos, hace referencia que también se debe de tomar en cuenta el dictamen del Archivo General de la Nación. Entonces, sí, tiene un rol muy importante. De hecho, el Archivo General de la Nación, si bien nace o se crea hace 77 años, es hasta el año específico es en 1948, pero su ley de Archivo General de la Nación es hasta 1985, por ahí en los 80, y el instituto es hasta que se crea la ley de acceso. Entonces se crea la ley de acceso, pero el instituto todavía no estaba establecido. Entonces el Archivo General de la Nación en este periodo del 2012-2013 toma un protagonismo muy importante en cuanto a también respaldar la función de la importancia que tienen los archivos a partir de que entre en vigencia la ley de acceso. Y es ahí donde el Archivo General de la Nación eh, como les dije, coordinó un grupo de trabajo a lo que ellos le llamaron Red de Archivos de El Salvador, REDAES. Y en esta red participamos varios responsables que en ese momento estábamos a cargo de la parte de los archivos de estas instituciones. Y fue ahí donde, con la coordinación del Archivo General de la Nación, se crea la primera normativa nacional de archivo. Y de acá fueron reuniones de trabajo. Ellos tomaron también como la batuta, ¿verdad? En esto de crear normativa y también esta normativa socializarla a través de esta red, REDAES, conocida como REDAES, a los diferentes, socializarla a los diferentes responsables de las instituciones del Estado, municipalidades, autónomas, semiautónomas. Entonces, y fue ahí donde, digamos, el renacer también del Archivo General de la Nación. Actualmente entiendo que este, está por motivos de un traslado que han tenido, están brindando siempre un apoyo a las entidades en sus servicios externos en cuanto a capacitaciones sobre la parte de conservar documentos, conservación, restauración y así también en el apoyo técnico que puedan necesitar las diferentes instituciones en cuanto a la responsabilidad que tienen ante la documentación histórica que generan las diferentes instituciones del Estado. Muy interesante porque además de ser el Archivo Histórico Nacional, como es casi que el papel que todos los archivos generales de la nación de Latinoamérica desempeñan, pues también está interviniendo, digamos que en toda esa política archivística a nivel nacional con las entidades públicas, ¿cierto? Sí, de acuerdo con lo que acabas de Sí, mencionar. Y qué bueno que esa ley de libre acceso le dio como el estatus, porque finalmente, pues si los archivos no están organizados, no se puede garantizar un libre acceso a la información, que es el fin principal que tienen los archivos y pues quienes trabajamos para los archivos, ¿cierto? Poder garantizar justamente como ese libre acceso a la información. Muy interesante, sí. muy parecido con lo que pasa con Colombia. Bueno, y pasemos a una siguiente pregunta sobre, ya has ido pues mencionando algunas cosas, pero la normatividad archivística que regula la gestión documental y administración de archivos,
en El Salvador, ¿crees que es suficiente y esta se articula, de acuerdo con lo que acabas de mencionar, de pronto sí, se articula con la ley de transparencia y acceso a la información que tiene el país o están totalmente apartes? ¿Crees que no es suficiente? Fíjese que en este caso, eh, quizás lo veo como que se complementan, porque el Archivo General de la Nación, digamos, es más su función en la parte de lo histórico y el instituto crea sus lineamientos para que la información no solo tiene un valor ya cuando está en una fase de que ha transcurrido un tiempo de vida de ese documento, sino ese valor es desde que se crea. Entonces, nosotros decimos, son dos entidades que deben estar trabajando de la mano porque son quienes velan que esta documentación que se genera en las diferentes instituciones del Estado tenga un debido tratamiento en todo su ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, sí tenemos cierta normativa aparte de la ley del Archivo General de la Nación, la ley de acceso a la información pública y su reglamento, también los lineamientos que le mencionaba de gestión documental y archivos emitidos por este instituto, pero también existe una ley de procedimientos administrativos que hace referencia a que toda institución también debe de tener todo lo que genera o produce en información, estar debidamente organizada, identificada con su índice, también aquello que es más importante, facilitarle el acceso al ciudadano, etcétera, ¿verdad? Entonces todo va relacionado así también con la información electrónica. Existe una ley especial contra los delitos informáticos y conexos, la ley para protección de datos personales, que esta es recientemente aprobada a finales del año pasado, 2024, así como la ley de ciberseguridad y seguridad de la información. Hay una ley también de la firma electrónica, pero en sí faltan muchos elementos o mecanismos para que estas normativas se articulen y se apliquen como se debería en la gestión documental dentro de las instituciones del Estado. Eso que acabas de mencionar es muy importante, sobre todo la articulación, porque digamos que cada entidad va emitiendo leyes de acuerdo con lo que le corresponde por sus funciones, pero si esto no está articulado, pues para el ciudadano, el común o para los mismos funcionarios públicos, a veces es como muy difícil poder ver esto como algo sistémico y lo ven más como tengo que cumplir con esto por acá, tengo que cumplir con esto por acá y no se ve como realmente, digamos que algo que hace parte de un sistema y que tiene una finalidad que casi que es la misma, ¿cierto? Para todos, que es garantizar el acceso a la información, los derechos y todo esto. Bueno, y Sí. hablemos de algo que está muy ligado justamente como a este tipo de cosas y es la formación archivística en El Salvador, ¿cómo es? O sea, hay universidades que forman archivistas, ¿de qué niveles académicos? Normalmente es presencial, es virtual, tienen una trayectoria en esto. Tú eres profesora de la Universidad de El Salvador en unos cursos de archivística específicamente. Entonces, háblanos un poco sobre esto en el país. Sí, mire, lamentablemente en nuestro país, como les decía, una carrera profesional universitaria no existe. Lo que sí tenemos es la licenciatura en biblioteconomía y gestión de la información, que tiene un curso de especialización para todos los egresados de esta carrera que quieran optar por el curso de especialización que se denomina gestión documental y administración de archivos. Este curso se ha impartido en el 2022, 2023 y se va a impartir este año. Entonces, son como las bases también, ¿verdad? De lo que en la realidad está demandando nuestro país en cuanto a la organización o a la implementación de un sistema institucional de gestión documental y archivos, conocido como SICTA. Entonces, es como la teoría y en parte se trata de dar como un poco de lo que es la realidad, que vayan a hacer una investigación de campo a las instituciones de cómo en realidad esto que ya tenemos de normativa o de legislación y normativa de gestión documental, cómo se está implementando al día de hoy en estas instituciones. Y a partir de eso, los estudiantes deben elaborar un trabajo de investigación, ¿verdad? Como parte
trabajo final que deben de entregar. Entonces, eso es en la Universidad del Salvador, pero existe cursos o diplomados que están impartiendo otra universidad privada que se llama la Universidad Panamericana. Entiendo, hace poco, recientemente, ha iniciado con un diplomado también relacionado a esta disciplina, y hay un instituto que imparte también diplomados. Entiendo que sus profesores son eh, profesionales que están en alguna de estas entidades laborando en la práctica, ¿verdad? Sus, su servicio profesional en los archivos, en la gestión documental. Pero una licenciatura todavía lastimosamente no contamos, y quisiéramos, ¿verdad?, que existiera realmente. La sociedad lo demanda. Los lineamientos del instituto que emitió en el agosto, que están vigentes desde agosto del 2015. Existe un lineamiento número 2 que es sobre ¿cómo se dice? El perfil profesional que deben de tener los funcionarios, dicen ellos, que ocupen estos cargos. Y deben ser, a falta de que no existe una carrera profesional, pero sí se exige que sean profesionales relacionados a la administración de empresa, la licenciatura en biblioteconomía o bibliotecología, ingenieros industriales, puesto que conocen de procesos. Que creo que todos los que estamos trabajando ya en este campo nos damos cuenta que la gestión documental no es aislado en la institución, está implícito, es transversal a toda la institución, y tenemos que trabajar de la mano con otros sistemas que ya existen en las instituciones, y muy de la mano con los sistemas de calidad, de gestión de la calidad. Entonces, quizás eso es lo enriquecedor también de esta profesión, y de lo que yo me formé quizás en un 90% en la bibliotecología, pero quizás a mí el destino, ¿verdad?, me llevó a la archivística, y eso he percibido, y pues es lo enriquecedor de esta profesión, que tenemos que buscar alianzas estratégicas, trabajar y conocer muy bien a la entidad para la cual estamos sirviendo. Entonces, eso es necesario que la Universidad de El Salvador, que es donde se forman todos estos profesionales, tome en cuenta que nuestro país está demandando de profesionales en la archivística, y pues soñamos que un día se haga realidad, y que sí Espero que podamos decir que también en El Salvador tenemos una carrera universitaria. Espero que sí. Entonces, en conclusión, digamos que lo más cercano es esta licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información, y hay una especialización por parte de la misma Universidad de El Salvador, y ya el resto, digamos que son otras profesiones que de pronto son profesionales que tienen experiencia en los archivos y son los mismos que están formando pues en cuanto a formación continua, pero no formal, ¿cierto? Cursos, diplomados y digamos que de ese nivel. Bueno, espero que en algún Y momento sí, y me parece también como algo grato saber que aunque la formación no es, digamos que tan presente como lo acabas de mencionar en cuanto a nivel de pregrado, de licenciatura, ustedes han avanzado, pues el avance también es notable porque se nota que hay muchos esfuerzos con la normatividad que mencionaste ahora, con lo que está haciendo el Archivo General. Entonces, o sea, aunque uno sabe que eso está relacionado entre sí, el tema de la formación y el tema, obviamente, de todos los avances normativos y administrativos que puedan tener como país, en este caso, aunque no es muy evidente la formación, sí hay un interés bastante eh, evidente por parte de quienes han venido como ejerciendo estas funciones. Entonces, los felicito porque, porque realmente denota pues que hay una gran intención. Y de entonces, hecho, ah, perdón, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene también un curso permanente virtual para todos los servidores públicos que están laborando en este campo de la archivística en las diferentes instituciones del Estado, puedan cursar virtualmente un diplomado en gestión documental y archivística. sí, Así es sé que que eso ellos lo tienen como parte de las funciones de esta institución. y realmente sí es muy valioso que ellos pues como instituto de libre acceso a la información promuevan
las buenas Así prácticas en es. gestión documental entre cualquier funcionario público independiente de su formación académica o nivel académico, porque es una responsabilidad pues que tenemos también para garantizar el libre acceso a la información. Bueno, pasemos a algo que está muy relacionado con esto, que uno pensaría que la respuesta ya está por lo que acabas de mencionar de la formación y tiene que ver con las agremiaciones profesionales de archivistas. Hay, existen, hay iniciativas, ¿qué sabes sobre eso? Dice que es bien interesante porque nosotros como país tenemos un día que se celebra el Día del Archivista del Salvador, el Día del Archivista Salvadoreño, y es el 1 de julio. Y indagando en cómo es que tenemos ese día, pues resulta que por la década de los 60 existió una Asociación General de Archivistas. Entiendo yo, perteneció al ramo del interior. Entonces, ellos, desde que se crean como asociación, dedicaban este día para el Día del Archivista. Entonces, hasta como 2 o 3 años después, por decreto legislativo, es que se aprueba que el 1 de julio se va a celebrar el Día del Archivista Salvadoreño. Este decreto legislativo fue de 1974. Entonces, pero desde 1960, por esta asociación, se viene celebrando el Día del Archivista. Ahora bien, ya no existe esta asociación y me llama la atención porque en el 2000 re- este, modificaron sus estatutos. Están publicados en el diario oficial de acá de nuestro país, pero no tenemos ya conocimiento de que esté vigente o activa esta asociación. Y lo que hicieron fue que le cambiaron de Asociación General de Archivistas a Asociación General de Archivistas de El Salvador por sus siglas AGAES, pero ya no supimos más de ellos. Entonces, ahí estamos, que desde el 2000 que publicaron sus nuevos estatutos, pero no tenemos que exista como actividad. Y más aún me llama la atención porque desde el 2012 que se implementa la ley de acceso, que digamos fue el antes y el después para los archivos estatales, tampoco hemos tenido conocimiento de esta asociación. Pero Pero ahí están interesante saber, sus sí, estatutos, que hubo ¿sí? esfuerzos y como que, bueno, y Y probablemente los esfuerzos fueron de unas personas específicas que por X o Y razón ya no pudieron seguir como sosteniéndola y como que se desaparece la iniciativa, pero es interesante ver que han tenido las ganas, ¿cierto? Que no ha sido sí. pues como una cosa totalmente aislada en El Salvador, sino que han tenido la iniciativa y la intención como de poder asociarlos. Me extraña, sí, que aún con todo esto y que no tengan, por ejemplo, una licenciatura como tal y pues que hayan como otro tipo de cosas, pero bueno, también eso tiene mucho que ver con la cantidad de personas que hay, la cantidad de cosas que trabajo por hacer, porque obviamente pues toca decidir entre, bueno, organizamos archivos, implementamos la política archivística del país, hacemos todo eso o nos dedicamos a esto otro, porque entre menos profesionales haya, pues eso significa una carga en esas iniciativas por parte de los pocos profesionales que hayan. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar motivada también de pronto para revivir esa asociación o crear una nueva. Bueno, Y, y la pregunta más importante acá de esta entrevista es, por qué te interesaste por los archivos? ¿Por qué estás en este mundo de la archivística? y como le decía, cuestión del destino, creo que para ahí me llevaba la vida para los archivos. Yo estudié, como le decía, la bibliotecología. Y mi primer trabajo profesional cuando egresé del técnico, cuando todavía estaba en el técnico, fue en un archivo, a un archivo de un periódico que en ese momento era de los de mayor circulación en el país. Entonces, luego pasé a la biblioteca, trabajé como 5 años en biblioteca, pero nuevamente me regresa a los archivos ahora para una institución del Estado y con lo de la implementación a partir de que se implementa la ley de acceso. Y pues ahí me he mantenido, le he encontrado quizás el mayor gusto a mi profesión y si en algún momento fue por, como digo, el destino me llevó a la carrera, inicialmente a la bibliotecología,
pero el destino me llevó para los archivos y ya de ahí que empecé a conocer más de lleno la responsabilidad grande que se tiene en una institución organizar esa información. Traté de irme especializando cursos así privados, nacionales, internacionales, hasta que llegué y dije yo, si en un principio el destino eligió a mí, me eligió a mí, ahora yo elegí estudiar la maestría en gestión de la información documental en la Universidad de La Salle, porque sí necesitaba como que aprender más, conocer más, a falta de que en nuestro país lo que decimos no contamos con una profesión universitaria al respecto, pues mucho menos estudios más avanzados, ¿verdad? Entonces, creo yo que ha sido muy gratificante también el que si bien cualquiera pudiera decir es una carrera que no tiene mucho soporte de que en un principio me decían biblioteca, ¿qué estás estudiando? Y ahora qué archivos y eso, ¿qué existe alguna carrera? Pero yo en el camino, en el ejercicio de esta profesión, sí le he encontrado mucho aprendizaje, mucho enriquecimiento y la necesidad de aportar más cada vez. Y yo siempre le digo a mis compañeros, cada vez que yo leo un documento relacionado a a nuestra profesión, a la responsabilidad que tenemos, ahora sí le digo como aquel frase célebre de Sócrates, que solo sé que no sé nada, ¿verdad? Cada vez que uno va conociendo más, chica, uno se va a dar cuenta, no, si me falta bastante, o sea, yo estoy lejos de lo que en realidad debemos implementar. Entonces, creo que también algo muy valioso ha sido el también contar con aquellos enlaces que me pueden ir orientando hacia donde yo irme empapando también más y conociendo más e implementando más también en mi institución. Si hay algo que yo trato también de decirle a mis compañeros o los que yo tengo cercanos, de lo que más me ha encantado de esta profesión, es que no hay nada escrito, estamos creando. En nuestro país nos dijeron, se implementa la ley de acceso, hay que cumplir con los lineamientos que emite el Instituto sobre Gestión Documental, pero no hay procedimientos de base de decir, vaya, a partir de esto modifiquemos esto, no, hay que crear procedimientos, ahora hay que diseñar estos procedimientos, donde encontrarle, como se dice, el inicio y el fin, ¿verdad? Las entradas y salidas. Entonces, esa parte creo que a mí me encantó mucho, porque era como que, eh, si bien mi profesión era cercana, pero algo de eso yo también puedo como asimilarlo. Y me recuerdo yo un análisis que hizo una investigación el instituto por esos años sobre qué instituciones iban un poco más avanzados. Ellos decían en sus resultados que llegaron a la conclusión que en las instituciones donde habían profesionales de bibliotecología son los que iban más avanzados porque a lo mejor es la que más se relacionaba, ¿verdad? Entonces, creo yo que nos hemos ido adaptando y también cambiando ese chip, ¿verdad? Lo que en bibliotecología lo conocemos como catalogación, en archivística es la descripción documental. Lo que en bibliotecología decimos catalogación y clasificación, en la bibliotecología es la identificación y la clasificación documental, pero la clasificación son otros instrumentos lo, archivísticos que se utilizan. En la bibliotecología son otros instrumentos o herramientas bibliotecológicas y así. Entonces, esa asociación que hemos tenido que venir haciendo me ha servido muchísimo porque también las instituciones crean documentos que no son de archivos, sino que tienen que estar en una biblioteca institucional. Entonces ahí es donde nos ha servido como relacionar, esto es de biblioteca, vamos a colocarlo en el lugar que corresponde, esto es de archivo, vamos a colocarlo donde corresponde, pero hay que crear estos procedimientos. Entonces, pensaría yo que Dios sabe a dónde me ha llevado, por dónde me lleva, y que realmente como país, como usted decía, tenemos un gran reto, que los profesionales que estamos vigentes en este campo profesional, pues tratemos de avanzar más y dejar un legado, ¿verdad? A las nuevas generaciones también,
como es la necesidad urgente de que exista en realidad una carrera universitaria para que también a futuro en las nuevas generaciones se vea, ¿verdad? También que el trabajo que se ha hecho desde que entra en vigencia una ley de acceso no es que desde ahí existen los archivos. Los archivos existen desde que se crea una institución, pero el pensar que eso que genera una institución hay que saberlo organizar es lo que nos hace falta, ¿verdad? Ponerle como cabeza. Alguien me dijo una vez, ahora díganos cómo digerimos ese elefante, ¿verdad? Entonces hay que como que todo, ¿verdad? Quede bien este, diseñado, trabajado, implementado y pues que las nuevas generaciones también sepan que debemos ir abonando más en mejorar toda esta parte. Ahora no digamos que ya hablamos de inteligencia artificial, todo lo que hemos visto en la maestría, que la Big Data, el blockchain. Entonces, todo eso es algo que en nuestro país no está lejano tampoco. Hablamos mucho de eso, pero no articulamos nada de eso con la gestión documental y la archivística. Entonces, tenemos un gran reto profesional y pues eso, en conclusión, quizás es lo que me ha llevado de que es una disciplina que está en constantemente aprendizaje. Como decimos, es una ciencia o disciplina contemporánea. Entonces, ¿por qué llegué ahí? Pues fue de esa manera y me he mantenido ahí porque le he encontrado ese gusto, ese sabor a tanto conocimiento que hay por aprender y también por difundir. Y yo creo que el resto de tu vida vas a estar ahí de acuerdo con la pasión con la que hablas y con la cual me siento pues totalmente identificada y coincido. Yo creo que es de esas ciencias emergentes o disciplinas o bueno, de esos espacios profesionales donde si uno no conoce, puede que tener una imagen de pronto muy equivocada de lo que es la archivística como tal, pero cuando ya uno lo conoce y encuentra esa identificación, ¿cierto? Esa articulación entre su proyecto de vida personal con su proyecto profesional, ya es súper apasionado con este cuento y le ve como todas las ventajas que puede tener la archivística. Yo creo que es evidente que tú y yo la amamos profundamente, la amamos y nos la Sí, disfrutamos al máximo y le debemos mucho pues a la archivística. Desde diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces me alegra mucho escucharte, Verónica, y saber que personas como tú, como con ese entusiasmo, ese profesionalismo, esa motivación, estén a cargo de archivos, estén a cargo de lineamientos, de políticas, estén a cargo también de docencia, porque es uno poderle transmitir también ese amor a los estudiantes. Y lo que tú decías, que esas nuevas generaciones pues también le sigan aportando la disciplina desde sus posibilidades. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la a invitación, por usted. estar acá. Me encantó tenerte acá, me encantó coincidir contigo también en el Gracias. camino y habernos conocido. Y por aquí Sí, gracias. siempre a la orden. Un abracito. Gracias, igual.